muy común en el Perú, por ejemplo. La definición de estados hipertensivos del embarazo según la COG la va a definir como la cifra tensional de la presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o la presión diastólica mayor o igual a 90, tomadas en dos oportunidades separadas por al menos 4 horas. La hipertensión se va a clasificar en un rango más severo cuando esta, la sistólica, sea mayor o igual a 160 y la diastólica sea mayor o igual a 110 y que persiste por más de 15 minutos. ¿Ya? Entonces, siempre tener en cuenta estos valores que ya los vamos a plasmar más adelante en lo que es preeclampsia, pero estados hipertensivos del embarazo de manera general se define como la elevación de la presión arterial, sobre todo mayor o igual a grosso modo, por así decirlo, una presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90. ¿Ya? Entonces, este es un cuadro en donde nos resumen toda la clasificación de estados hipertensivos del embarazo. Es un cuadro que hay que aprendérselo para que ustedes puedan hacer el diagnóstico preciso o los términos precisos de diagnóstico cuando una gestante llega con la presión alta. Es decir, si yo me enfrento a una paciente en la cual tenga su presión mayor o igual a 140 sobre 90 y es una gestante, primero, ¿qué voy a determinar? Según este cuadrito dice la edad gestacional. La edad gestacional, su corte va a ser 20 semanas. Si mi gestante llega con la presión elevada, como acabamos de mencionar, mayor o igual a 140 sobre 90, y esta gestante tiene menos de 20 semanas, el término se va a llamar hipertensión arterial crónica. Este va a ser la definición de toda gestante con presión alta y menor a 20 semanas. Si mi gestante va a tener más de 20 semanas, ahí sí voy a determinar qué cosa, la presencia de algunos, la presencia de algunos factores como proteinuria o disfunción orgánica, ¿ya? Y o disfunción orgánica. ¿Por qué y o disfunción orgánica? Porque antes teníamos muy en cuenta, no en las actualizaciones que tenemos ahora, antes la proteinuria era esencial para hacer un diagnóstico de preeclampsia. Ahora no, ahora puede tener proteinuria como puede tener también disfunción orgánica y a eso lo vamos a definir, que ya más adelante es el tema principal, como les digo, de esta clase, lo vamos a definir más adelante. Entonces, nos quedamos aquí en que la gestante llega con presión mayor o igual a 140 sobre 90 y tiene más mayor o igual a 20 semanas. ¿Qué voy a determinar? Si mi paciente tiene proteinuria y o disfunción orgánica, se va a llamar preeclampsia. Mientras que si mi paciente tiene la presión elevada y no tiene ni proteinuria ni disfunción orgánica, se va a determinar un término llamado hipertensión gestacional. Nos pasamos aquí. Si mi paciente, su hipertensión gestacional desaparece a las 12 semanas por pasto, ha sido una hipertensión transitoria. Si yo determino que esta paciente tiene alguno de estos dos factores y se va a llamar preeclampsia, pues mi preeclampsia se va a determinar, se va a dividir en dos ámbitos. En mi preeclampsia con criterios de severidad o preeclampsia sin criterios de severidad. ¿Ya? Si la paciente que como también les acabo de mencionar, este tema de preeclampsia va a ser más a fondo más adelante. Si la paciente tiene preeclampsia con criterio de severidad y convulsiona, va a ser eclampsia. Si mi paciente tiene preeclampsia con criterio de severidad y tiene hemólisis, plaquetopenia y enzimas hepáticas elevadas, se va a denominar síndrome de HELP. De todo esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre todo de preeclampsia en adelante, ¿ya? Entonces, este cuadrito básicamente se lo tienen que aprender para que cuando llegue una gestante con una presión elevada, ustedes puedan determinar qué definición tiene, ¿no? Es la clasificación de los estados hipertensivos del embarazo. Dentro de ello, si la preeclampsia no desaparece después del parto, lo que va a pasar es que la paciente se va a convertir en una hipertensa crónica. Ahora, doctora, ¿qué pasa si mi paciente ya le diagnostiqué con hipertensión crónica a las 12 semanas de embarazo y esta paciente a las 30 semanas tiene proteinuria, tiene presión elevada y proteinuria? ¿Se puede convertir en una preeclampsia? Así es. El término ya se va a cambiar. ¿Y cuál va a ser el término? Va a ser hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada, así se llama, puede sobreagregarse, por eso es que se llama
hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada. Eso es siempre y cuando mi gestante de hipertensión arterial crónica se le sobreagregue la preeclampsia, ¿ya? Entonces, este es, como le digo, es un cuadrito muy importante en el cual ustedes deben aprenderse para poder clasificar los estados hipertensivos del embarazo en el momento en que una gestante les llegue con presión elevada. Listo. Entonces pasamos a fisiopatología, o sea, hay que saber por qué el origen de la preeclampsia. El origen de la preeclampsia tiene múltiples factores, múltiples teorías, múltiples orígenes, pero el más aceptado hasta ahora es de la remodelación de las arterias uterinas, la mala remodelación de las arterias uterinas debido a una mala invasión del em, citotrofoblasto. Nos pasamos por aquí. Hay que primero tener en cuenta que el aporte sanguíneo principal del útero va a venir de las arterias uterinas, ¿no? Tanto derecha e izquierda, que se van a ramificar para formar parte en el orden en el que estamos viendo aquí, ¿no? Arteria uterina, arteria arcuata, arteria radial, arteria basal, arteria espiral. Esta arteria es la principal en la cual, aquí estamos viendo, por ejemplo, el espacio intervenoso de la placenta. Aquí es donde va a suceder todo el origen de la preeclampsia. Ustedes ya han llevado la primera parte de lo que es placentación, formación de placenta, la invasión de trofoblastos, citotrofoblastos, ya eso ya lo han llevado. Entonces, lo que hay que entender es que cuando se forma el trofoblasto y el citotrofoblasto va a haber una invasión trofoblástica. Esta invasión trofoblástica va a ocurrir una primera invasión y una segunda invasión, como se le denomina a nosotros la primera oleada y la segunda oleada trofoblástica. La primera oleada trofoblástica va a suceder entre la semana 9 y 12 y va a ser sobre todo en los segmentos residuales de las arterias espirales. Mientras que la segunda invasión va a suceder entre la semana 16 y 22 y va a ser en los segmentos miometrales de las arterias radiales. Entonces, ¿dónde sucede el problema, doctora? Hemos dicho en las arterias espirales, por lo tanto, el problema casi siempre va a suceder durante la primera invasión trofoblástica. ¿Qué tiene que pasar normalmente en la primera invasión trofoblástica y en la segunda? Lo que debe de pasar es que el vaso tiene que, acá como están viendo, tiene que ensancharse, tiene que haber un ensanchamiento de entre 4 a 6 veces el calibre original de los vasos. Eso es lo normal que debe pasar. ¿Qué va a pasar en la preeclampsia? Acá como están viendo, no va a haber ese ensanchamiento, que ahorita lo vamos a visualizar en la siguiente diapositiva. Entonces, todo el origen prácticamente de la preeclampsia se basa en la placentación. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, que lo normal es que hay una buena invasión de las células del trofoblasto, ¿no? Acá me estamos viendo en la imagen, una buena invasión de las células del trofoblasto. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la arteria espiral y los vasos? Se van a ensanchar. Va a haber un aumento del flujo sanguíneo, va a haber una baja resistencia por el factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Qué va a pasar en la preeclampsia, doctora? Lo que va a pasar es que al tener una mala invasión de las células del trofoblasto, no va a ensanchar las arterias, va a haber un calibre muy reducido, por lo tanto el flujo sanguíneo va a ser reducido, va a haber un bajo flujo y una alta resistencia. ¿Esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar insuficiencia placentaria. Ahí es donde va a haber todo el problema de lo que es la preeclampsia. ¿Qué más va a ocasionar eso? Va a ocasionar disfunción endotelial. No solamente va a haber problemas para el feto por la reducción del flujo sanguíneo, y es por eso que muchos de los RCIU se relacionan con la preeclampsia. No solamente va a haber consecuencias para el feto, sino también para quién va a haber consecuencias, para la madre, ¿no? Por eso va a producir una disfunción endotelial. Esta es la teoría más aceptada en la que hasta ahora sigue vigente para el origen de la causa de la preeclampsia, ¿ya? Es la mala invasión de las células del trofoblasto. Ahora, nosotros tenemos dos etapas en las cuales
va a suceder todo este problema. La primera etapa va a ser antes de las 20 semanas y esta primera etapa usualmente es asintomática. Es por eso que nosotros no podemos definir preeclampsia durante las primeras 20 semanas, porque durante las primeras 20 semanas la paciente va, si bien es cierto, va a comenzar a tener una serie de alteraciones, no va a manifestar todavía síntomas. ¿Qué va a suceder durante la primera etapa, que es antes de las 20 semanas? Va a haber una remodelación defectuosa de estas arterias espirales entre la semana 8 y 18. Va a haber defectos de la invasión de trofoblasto, ¿no? En las arterias espirales, como mencionamos, no va a haber un reemplazo de la capa endotelial, va a haber disminución de la perfusión placentaria e hipoxia, va a haber pérdida de elasticidad, pérdida del control vasomotor. Todo eso va a suceder antes de las 20 semanas, que es la primera etapa. La segunda etapa, que es a partir de las 20 semanas, es la etapa ya más, como se dice, crítica. Va a haber un estrés oxidativo, se van a liberar factores antiangiogénicos, alteración de la función endotelial, va a haber aumento de agentes vasopresores, disminución de agentes vasodilatadores, una activación de cascada de coagulación, haciendo el aumento de agregantes plaquetarios y disminución de antiagregantes plaquetarios. Va a haber vasoconstricción y aumento de la resistencia periférica y todo esto se va a traducir en qué cosa, en daño endotelial a nivel materno. Entonces va a haber un síndrome de disfunción endotelial materna mediado por todos los factores solubles. Entonces, ¿qué va a pasar? La paciente va a comenzar a tener todos los síntomas de preeclampsia. Entonces, recordar, siempre van a haber dos etapas. Primera etapa antes de las 20 semanas asintomática y segunda etapa a partir de las 20 semanas sintomática. ¿Ya? Entonces, el daño endotelial que ya se produjo nos va a producir trasudado de plasma, disminución de volemia, va a haber aumento de permeabilidad vascular, los famosos edemas, va a haber vasoconstricción, aumentando tromboxano y endotelina y disminuyendo prostaciclina y óxido nítrico. Durante este proceso van a haber biomarcadores claves, como después más adelante vamos a ver, que es el SFIT1, el factor antiogénico elevado, y el PIG-F, factor proangiogénico disminuido. ¿Ya? Esto de aquí va a ser muy importante más adelante porque es la nueva actualización en lo que es preeclampsia para estudio de prevención, que más adelante les voy a explicar. Entonces, ¿todo eso a qué se va a traducir, doctora? A fallo de órganos. El daño endotelial finalmente va a producir el fallo de órganos en la madre. Va a producir necrosis hepatocelular. Es por eso que van a ver qué cosa, enzimas hepáticas aumentadas. Va a haber endoteliosis glomerular, ¿no? Por eso es que va a haber la famosa proteinuria y que después puede traducirse en insuficiencia renal aguda. ¿Qué más va a haber? Va a haber isquemia del sistema nervioso central. Es por eso que la paciente va a manifestar síntomas como fotopsias, tinnitus, cefalea, ¿no? Que esto puede llevar alteraciones visuales, que esto puede llevar ¿a qué? A eclampsia y finalmente a accidentes cerebrovasculares y problemas hematológicos, ¿no? Como lo que es la hipertensión arterial, los famosos edemas, la trombocitopenia, alteraciones del sistema de coagulación, el famoso síndrome de Hell que más adelante lo vamos a ver, y el CID, ¿no? Entonces, como se está dando cuenta, esa es la fisiopatología de la preeclampsia. Inicia desde la invasión de trofoblasto y finalmente termina en esto de falla orgánica a nivel materno. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que la paciente desarrolle preeclampsia? ¿Hay factores de riesgo? Sí. Hay factores de riesgo según en este cuadro, como estamos observando, cuadro de la UpToDate y cuadro de la COG. Casi siempre nosotros nos basamos en el cuadro de la COG, así que nos vamos para este lado. Factores de riesgo para preeclampsia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que la paciente desarrolle preeclampsia? Nuliparidad, gestación múltiple, que haya tenido preeclampsia en gestaciones previas, que la paciente ya venga con un diagnóstico de hipertensión crónica, que la paciente sufra de diabetes gestacional, que tenga problemas de trombofilias, que tenga lupus eritematoso sistémico, que la paciente que haya tenido obesidad antes del embarazo, ¿no? Un índice de masa corporal pregestacional mayor a 30,
que tenga SAF, el famoso síndrome antifosfolipídico, que la edad materna sea mayor a 35 años, o sea, una edad materna avanzada, que tenga enfermedad renal, que haya sido una terapia de reproducción asistida, no el producto, o que la paciente pueda tener apnea obstructiva del sueño. Entonces, todos estos son factores de riesgo para que la paciente haga preeclampsia. ¿Cuál es el principal de ellos? Estos dos que están aquí. Que la paciente haya tenido una preeclampsia en una gestación previa y que la paciente sufra de hipertensión crónica, esos hacen que la paciente tenga 8 veces más el riesgo de desarrollar preeclampsia. Por eso es importante, que es muy importantísimo que ustedes determinen cuando hagan una buena anamnesis, hacer antecedentes, antecedentes obstétricos y antecedentes personales maternos, las enfermedades que la paciente vaya a tener antes del embarazo y también sus antecedentes ginecobstétricos, lo que sucedió en el embarazo anterior. Con eso nosotros podemos ya tener una idea de que si la paciente podría desarrollar o no preeclampsia a futuro, ¿ya? Porque como se está dando cuenta, la preeclampsia, como les mencioné, es una enfermedad que últimamente se está desarrollando más común, ¿no? Sobre todo porque aquí, por ejemplo, también tenemos otro que es edad materna mayor a 35 años. Muchos mamás actualmente están postergando la maternidad. Por lo tanto, cuando postergan la maternidad llega a más de los 35 años o también la famosa terapia de reproducción asistida. ¿Por qué? Por lo mismo de que postergan la maternidad. Eso también es un riesgo para preeclampsia. No mayor al que acabo de mencionar, pero también es un riesgo, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer una buena anamnesis en la paciente y también identificar factores de riesgo para poder actuar a tiempo, ¿no? Como le mencioné, este es otro cuadrito de lo que es up to date, pero más usamos el cuadrito del acojo. Basémonos en el principal, de la principal clasificación de estados hipertensivos del embarazo, que es sobre todo preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? La preeclampsia es definida como una hipertensión en la cual la paciente presenta presión arterial mayor igual a 140 sistólica y una presión arterial mayor o igual a 90 diastólica en una gestante mayor o igual a 20 semanas, acompañada de una o más de las siguientes condiciones. Proteinuria, que puede ser mayor o igual a dos cruces en una tira reactiva. Relación proteinuria-creatinina mayor o igual a 30 miligramos milimol. Una proteinuria semicuantitativa mayor o igual a 30 miligramos. La relación albúmina-creatinina mayor o igual a 8 miligramos milimol. O una proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en proteína de 24 horas, ¿ya? Es decir, una proteinuria positiva y o a la presencia de disfunciones de órganos terminales maternos como complicaciones neurológicas, hematológicas, renales, hepáticas, es decir, disfunción orgánica. Entonces, eh, lo que es esa es la definición, como decir, de preeclampsia, grosso modo. Todavía, por si acaso, no estoy clasificando preeclampsia con criterios ni sin criterios de severidad. Solamente es preeclampsia, la definición como preeclampsia a grosso modo. La novedad en el 2024 es que la hipertensión gestacional severa o más adelante, como la vamos a determinar, preeclampsia con criterio de severidad es cuando la presión arterial ya está por encima de 160 sobre 110, ¿ya? Si la paciente presenta esta presión, incluso sin proteinuria, se va a clasificar como una hipertensión gestacional severa. Más adelante ahorita vamos a hablar sobre ello. Entonces no se olviden de esto: presencia de proteinuria o presencia de disfunción de órganos maternos. Vamos a hacer el diagnóstico. Antes nosotros llamábamos a la preeclampsia leve, inclusive mucho más antes, leve, moderada o severa. Ahora esos términos ya no se utilizan. ¿Cuáles son los términos que se van a utilizar? Preeclampsia sin criterio de severidad y preeclampsia con criterio de severidad. Aquí sí tienen que tomar mucha atención a esto, porque básicamente las preguntas del examen son en base a casos clínicos, y los casos clínicos se van a presentar de acuerdo a las definiciones que ahorita les voy a mencionar. Entonces, preeclampsia sin criterio de severidad y con criterio de severidad. La preeclampsia sin criterio de severidad
Es toda presión arterial mayor o igual a 140/90 que sucede después de las 20 semanas de gestación hasta las 6 semanas posparto. No se olviden, después de las 20 semanas de gestación hasta las 6 semanas posparto. La presión arterial debe ser mayor o igual a 140/90, es decir, la sistólica mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90, con presencia de proteinuria. La proteinuria que les acabamos de mencionar hace un momento, mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas o 30 miligramos por decilitro, en tira reactiva, en semicuantitativa o en tira reactiva dos cruces, o la proporción proteína-creatinina mayor o igual a 0,3. Todos estos diagnósticos nos hacen, perdón, todos estos criterios nos hacen el diagnóstico de una preeclampsia sin criterio de severidad. Doctora, ¿eso qué significa? Que cuando la paciente tiene una presión mayor o igual a 140/90 y proteinuria es preeclampsia, así es una preeclampsia sin criterios de severidad. Para la preeclampsia sin criterio de severidad debe de haber proteinuria. Doctora, y si no tiene proteinuria, ¿qué dijimos en el cuadro de hipertensión, de estados hipertensivos de embarazo? Que si no había proteinuria se trataba de una hipertensión transitoria. Entonces, ¿debe haber proteinuria en una sin criterio de severidad? Sí, debe de haber proteinuria. ¿Qué sucede cuando la presión arterial supera los 160/110? Ya se le denomina preeclampsia con criterio de severidad. La preeclampsia con criterio de severidad es toda paciente que viene con presión arterial sistólica mayor o igual a 160 o diastólica mayor o igual a 110. ¿Es necesaria aquí la proteinuria, doctora? No. En este diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad, la proteinuria no es esencial. Puede presentar como puede que no, pero debe presentar sí o sí que otro factor para, digamos, reemplazar la proteinuria. Factores como trombocitopenia o lo que es plaquetas menos de 100.000, alteración de la función hepática que va a ser elevación de las transaminasas al doble, o la presencia de dolor en cuadrante superior derecho, que es hipocondrio derecho, o epigastralgia, que eso se va a traducir en más adelante en una probable rotura hepática. Por eso es que también es importante los síntomas de la paciente. ¿Qué otro más? Lo que es insuficiencia renal progresiva, es decir, la presencia de creatinina mayor a 1,1 y presencia de algunos otros cuadros como desórdenes visuales, es decir, escotomas, tinnitus, cefalea o edema pulmonar. Entonces, todos estos me hacen un diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad. Ojo que aquí no, como les mencioné, no es que sea esencial la proteinuria, pero sí, si es que no hay proteinuria, debería de haber alguna alteración de estos, la presencia, perdón, de disfunción orgánica, ¿ya? Presión arterial elevada con proteinuria y o presencia de alguna disfunción orgánica. A eso se le denomina preeclampsia con criterio de severidad. ¿Ya? No olvidar estos valores, chicos, que también pueden ser independientes. Y ojo, pregunta, porque también yo lo suelo preguntar en el examen. Doctora, ¿tiene que ser sí o sí 160/110 igual? No, puede ser que sea la diastólica. Puede ser que la diastólica esté, por ejemplo, les hago un ejemplo, que la diastólica esté en 120, perdón, que la sistólica esté en 120 y la diastólica esté en 120, es decir, 120/120. ¿Es una preeclampsia con criterio de severidad? Sí, porque la diastólica está más de 110. Son independientes, no van de la manito juntas. ¿Ya? Por eso es que tienen que aprenderse que la sistólica tiene que ser mayor o igual a 160 y o la diastólica mayor o igual a 110. Ambas son independientes. Y eso es porque les digo, porque muchas veces caen en eso. Si me llega una gestante y le tomo la presión y le encuentro 140/110, uno dice, uy, 140 ya es una preeclampsia sin criterio de severidad, porque encima la paciente no tiene ninguna alteración por ahí, ¿no? O tiene proteinuria. Uy, ya, es una preeclampsia sin criterio porque está en 140, pero se olvidaron que la diastólica está en 110. Entonces, hay que tomar en cuenta ambas presiones por separado, ¿ya? Sistólica y diastólica. Entonces, si retrocedemos aquí, no se olviden, la preeclampsia
sin criterios de severidad es toda presión arterial mayor o igual a 140/90 y obvio menos de 160/110, ¿no? Con presencia de proteinuria. Aquí no estamos viendo ninguna alteración de disfunción orgánica materna, por eso se llama sin criterio de severidad. ¿Cuándo llamarla con criterio de severidad? Cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual a 160 o la diastólica es mayor o igual a 110 y o presencia de proteinuria o presencia de alguna de las alteraciones maternas, ¿ya? Por favor, entonces, eso que quede muy claro para que ustedes puedan definir cuándo es una gestante de preeclampsia sin criterio de severidad y cuándo llamarla con criterios de severidad. Listo, entonces ya he hecho la clasificación de lo que es la preeclampsia, vamos a hablar sobre las medidas preventivas de la preeclampsia. ¿Existen medidas preventivas para la preeclampsia? Claro que sí. Entonces, dentro de ellas, por ejemplo, es lo que es el control prenatal. El control prenatal, ¿por qué va a ser importante en una medida preventiva de preeclampsia? Porque durante el control prenatal lo que nosotros hacemos no solamente es entrevistar a la paciente, ver cómo está, ver cómo va el embarazo, sino también le tomamos las funciones vitales. Y dentro de las funciones vitales está la toma de la presión arterial, ¿no? Estamos haciendo un control de presión arterial en ese momento. Entonces, va a ser muy importante que nosotros hagamos un buen control prenatal y hagamos una buena toma de la presión arterial durante ese proceso. ¿Cuál va a ser el objetivo de que si encontramos nosotros, por ejemplo, una presión elevada y hacemos un diagnóstico de preeclampsia? El objetivo va a ser que la paciente siempre tenga que mantener sus presiones. Por ejemplo, si se trata de una preeclampsia sin criterio de severidad, tenemos que mantenerlo la presión arterial sistólica entre 130 y 145 y la diastólica entre 80 y 95, es decir, no tenemos que elevarlo. Y hacer un manejo si es que la presión ya sobrepasa los 160 a 110 para prevenir eventos cerebrovasculares. Y eso ya lo vamos a determinar, como le dije, cuando hagamos el diagnóstico, ¿ya? Para hacer una decisión clínica tenemos que tener objetivos de la presión arterial. No debemos superar esos valores, en pocas palabras. ¿Qué otro método de ayuda preventiva tenemos actualmente? Es la toma del Doppler de las arterias uterinas, que la podemos realizar ahora en la actualidad al realizar ecografía genética, por ejemplo. ¿No? Las arterias uterinas, perdón, el Doppler de las arterias uterinas se realiza, por ejemplo, durante la ecografía genética y es la toma de el Doppler realizada a las arterias uterinas entre la semana 11 y la semana 13.6. Se puede realizar por vía transabdominal, pero la ideal es la transvaginal. Y cuando el IP es mayor a 90, ya nosotros decimos que la paciente tiene riesgo de desarrollar preeclampsia. Podemos prevenir, digamos, algo así como que hacer un diagnóstico de una alta probabilidad de desarrollo de preeclampsia si la paciente tiene un Doppler de uterinas elevadas. ¿Y esto es por qué? Porque justamente hablamos de la oleada trofoblástica, ¿no? Que sucede durante esas semanas. Es por eso que podemos detectarlo, por así decirlo, un mayor riesgo si la paciente puede desarrollar preeclampsia más adelante. Y esto va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar sobre las medidas preventivas de preeclampsia con respecto a medicación que nos va a ayudar con respecto a Doppler de las arterias uterinas. Por ejemplo, si yo hago una buena evaluación de mi paciente, hago lo que es, identifico factores de riesgo, encuentro presión arterial elevada o también encuentro Doppler de arterias uterinas alteradas, yo puedo hacer medidas preventivas. Una de ellas es el uso de aspirina o el uso de carbonato de calcio. El último protocolo de la ASPRE nos dice que la dosis de aspirina debe ser de 150. Antes podíamos nosotros variar la dosis entre 80, entre 100, ¿no? Hacíamos variación de dosis, pero ahora actualmente en el protocolo de la ASPE nos han, digamos, dicho que mejor es el uso de aspirina en dosis de 150, ¿ya? 150 miligramos. ¿En qué momento se toma la aspirina? Antes
se debe iniciar antes de la semana 16, idealmente en la semana 12, pero si no se puede, antes de la semana 16, por lo mismo de la oleada trofoblástica, de la remodelación de las arterias uterinas que sucede justo antes de la semana 16. Pasada la semana 16, ¿se puede tomar, doctora? En realidad sí se podría tomar, pero ya no sería muy efectivo. Los estudios que se han hecho en base a protocolos siempre ha sido su mayor, como se dice, efecto antes de la semana 16. ¿En qué horario se toma? De preferencia en la noche, ¿ya? En la noche porque mejora el perfil tensional. En el mapeo de lo que es toma de presión arterial, es mejor administrar la aspirina por la noche. Entonces, ¿cómo se la medida a la paciente? La identificamos, le damos aspirina 150 miligramos antes de la semana 16 durante una tableta todos los días. Doctor, ¿y se le da por siempre hasta el momento del parto? En realidad hay que tener mucho cuidado. Si la paciente no nos va a desarrollar, no tenemos un parto inminente y no nos va a desarrollar, nos va totalmente bien, debemos suspenderla la semana 36. ¿Por qué? Porque ambos sabemos que la aspirina que puede provocar problemas de coagulación, ¿no? Y la paciente pues va a dar un parto futuro. Entonces, a la semana 36 ya debemos de suspenderla, la aspirina. Ya no olvidar que se suspende a la semana 36. El carbonato de calcio también está dentro del protocolo de la ASPRE y su ingesta es de 1,5 a 2 gramos por día en poblaciones de baja ingesta basal y también nos ayuda bastante en lo que es a la reducción de la preeclampsia. Lo bueno del calcio es que ya viene incluido dentro de la toma de las vitaminas en una gestante, ¿ya? El calcio se toma a partir de la semana 20 en adelante y para pacientes con riesgo sí lo podemos iniciar desde la semana 16 también en la ingesta de calcio. Entonces, ambos son medidas preventivas para la preeclampsia. ¿Cuál es la principal de ellos? La aspirina. La aspirina, en base a estudio y protocolos, es la que nos ha ayudado bastante en la reducción del desarrollo de la preeclampsia. Ahora, actualmente también tenemos lo que es predicción y exclusión en base a tirosinquinasa y factor de crecimiento placentario, ¿ya? Sobre el ratio. Estos son exámenes que se toman y que no los tenemos acá obviamente en Perú, pero sí se ha introducido actualmente en los estudios. Es una prueba diagnóstica que va a medir el desequilibrio de estas dos proteínas en la sangre materna. ¿No? Sabemos que el factor de crecimiento placentario es una proteína proangiogénica, ¿no? Que ayuda a formar los vasos sanguíneos sanos en la placenta. Y la tirosinquinasa 1 soluble es una proteína antiangiogénica que bloquea pues al PIG. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuál va a ser, como se dice, la tendencia? ¿No? La tendencia que es a partir de la semana, como se dice acá, 24 a la 36, ¿qué va a pasar? Puede haber un incremento del ratio. Cuando es menor a 38, cuando es menor a 38, podemos decir que vamos a excluir la preeclampsia, ¿no? Si tenemos un valor de menos de 38, vamos a excluir la preeclampsia por al menos 4 semanas. Entonces vamos a estar tranquilos de que la paciente no va a desarrollar preeclampsia si tienen un ratio menor a 38. Pero si tienen un ratio mayor a 85, es muy probable que la paciente desarrolle preeclampsia y vamos a tener alta probabilidad de terminar el embarazo porque finalmente el término de la preeclampsia va a ser terminar el embarazo. Y si tenemos una alta probabilidad de que mi paciente tenga una preeclampsia, digamos, con criterio de severidad, vamos a tener que tratar de pues terminar el embarazo antes de tiempo, ¿no? Entonces, en conclusión, como se dice, si tenemos un ratio menor a 38, vamos a estar tranquilos por al menos un mes, pero si tenemos un ratio mayor a 85, sí es un riesgo muy elevado y la paciente puede tener riesgo de preeclampsia en los próximos días, ¿ya? Esto es, digamos, lo último que se ha implementado con respecto a prevención de la preeclampsia. ¿Cuál va a ser el tratamiento definitivo de la preeclampsia? Terminar el embarazo. Eso va a ser el tratamiento de la preeclampsia. Aquí no hay otro tratamiento más que se deba hacer. Lo que hemos hablado de aspirina, del calcio, de la toma de ratio, eso son medidas preventivas, lo que nos puede ayudar.
Pero un tratamiento para la preeclampsia definitivamente, ni siquiera son los antihipertensivos, ojo, porque los antihipertensivos, como su mismo nombre dice, antihipertensivos, bajan la presión. Eso no es el tratamiento definitivo, porque ya vimos dónde es el origen es la placenta, por lo tanto el tratamiento definitivo va a ser terminar el embarazo. La disyuntiva aquí es cuándo hacerlo, cuándo terminar el embarazo, ¿no? El objetivo va a ser que nosotros obtengamos un recién nacido sano y que mantengamos una salud, una buena salud materna. Por lo tanto, tenemos que controlar la presión arterial para evitar la aparición de convulsiones y el manejo médico y obstétrico va a depender primero de la severidad del cuadro y segundo de la edad gestacional de la paciente. Aquí más va a priorizar también no solamente materna, sino la edad gestacional de la paciente. ¿Por qué? Porque no queremos sacar un bebé prematuro. No podemos sacar un bebé prematuro antes de tiempo si no garantizamos que nuestro bebito pues pueda digamos, tener consecuencias de prematuridad y obviamente también tener consecuencias maternas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el manejo en este caso? Si estamos ante una preeclampsia sin y ojo, por favor, muy atentos acá porque sus preguntas también cuando son casos clínicos no solamente van a venir de casos clínicos para que ustedes hagan en el diagnóstico, sino también para que hagan el manejo. ¿Cuál va a ser el manejo de una preeclampsia sin criterio de severidad? El manejo va a ser expectante, quiere decir, vamos a esperar. Si la paciente tiene menos de 37 semanas de gestación, va a ser expectante, menos de 37. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro bebito es prematuro, por lo tanto va a ser expectante. ¿Cuándo se va a culminar el embarazo? Si mi paciente tiene más de 37 semanas. Si la paciente ya cumple 37 semanas, pues un bebito término. Por lo tanto, yo puedo ya culminar la gestación. ¿Por qué vía, doctora? Por la mejor vía, sea vaginal o sea cesárea. Va a depender de las condiciones maternas y de las condiciones fetales, obviamente también. Durante este tiempo de preeclampsia sin criterios de severidad, no vamos a usar antihipertensivos, ¿ya? Está prohibido el uso de antihipertensivos durante el manejo de preeclampsia sin criterios de severidad. Entonces, ese es el manejo en una preeclampsia sin criterio de severidad. Expectante antes de las 37 semanas, es decir, si es prematuro, culminar el embarazo cuando ya tenga más de 37 semanas y no usar antihipertensivos. Cosa muy distinta sucede en una preeclampsia con criterio de severidad. Cuando la preeclampsia ya tiene eh, lo que es ya una presión arterial muy elevada con disfunción orgánica materna, vamos a tener mucho cuidado en saber en qué momento terminamos el embarazo. La culminación va a depender de la edad gestacional y de las condiciones materno-fetales. Se va a culminar la gestación si el embarazo es menos de 24 semanas y o más de 34 semanas si existieran complicaciones maternas fetales. Doctora, ¿por qué menos de 24 semanas? Y aquí sí va a haber un poquito de controversia. Y esto es debido porque no hay viabilidad fetal, ¿no? Porque no ha habido desarrollo de pulmones. Por lo tanto, si una paciente entra en una preeclampsia con criterio de severidad, si bien es cierto, va a haber una, como se dice, una disyuntiva en el manejo, va a ser muy independiente en realidad del ginecólogo, del estado materno y del estado fetal, porque es un feto no viable, ¿ya? Pero sí o sí se va a culminar más de las 34 semanas si es que existieran, como decía, complicaciones maternos y fetales. Mayor a 34 semanas, pues nuestra maduración pulmonar ya ha sido culminada, digámosle así. Por lo tanto, vamos a poder sacar a nuestro bebé. La conducta expectante se va a mantener entre la semana 24 y la semana 33.6, o sea, entre la semana 24 y la semana 34 va a ser una conducta expectante, siempre y cuando mi mamá y mi bebé estén estables, ¿ya? Siempre y cuando se encuentren estables. Una vez diagnosticada la preeclampsia con criterio de severidad, se va a iniciar sulfato de magnesio y esto es, como se dice, no negociable. Se debe iniciar sulfato de magnesio una vez diagnosticada preeclampsia con criterio de severidad. ¿Por qué, doctora? Porque se ha demostrado que cuando la paciente ya tiene un diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad, el uso del sulfato nos va a prevenir el desarrollo de eclampsia, de síndrome de Gel y de otras complicaciones. Por lo tanto,
toda paciente que venga con preeclampsia con criterio de severidad se debe de iniciar sulfato de magnesio. ¿Ya? Este es básicamente el manejo que hacemos nosotros en pacientes con preeclampsia con criterio de severidad. Entonces, va a depender de qué dijimos, de la edad gestacional. Si es menor a 34 semanas, pues va a ser expectante. Vamos a tener en cuenta muchos factores para ver si tenemos que interrumpir el embarazo durante nuestra conducta expectante. Mientras hacemos conducta expectante, debemos madurar pulmones. Podríamos usar uso de antihipertensivos, sí, ajustando dosis también. Lo que vamos a hacer también es hacer perfil biofísico fetal y test no estresante a nuestro bebé. Sobre todo, son exámenes que se hacen semanales y una serie de exámenes de laboratorio al menos 2 veces por semana para ver que no haya disfunción materna. Entonces, si hay respuesta al tratamiento, va a seguir siendo, como se dice, conservador, expectante. Si nuestra paciente comienza a tener una hipertensión no controlada o comienza a desarrollar algún otro signo de complicación materna y fetal, pues ya nuestra conducta ya no será expectante cuando es menos de 34 semanas. Al hablar de maduración pulmonar fetal, estamos hablando de qué cosa, de que entre la semana 24 y 34, que es el desarrollo de los pulmones del bebé, se va a proceder a administrar corticoides. ¿Qué tipo de corticoides? Betametasona 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis y dexametasona de 12 miligramos cada 12 horas por 2 días. ¿Ya? Entonces, ese es el manejo de la maduración pulmonar en caso de que nosotros queramos hacer conducta expectante en una paciente con preeclampsia con criterio de severidad. Doctora, ¿y siempre vamos a mantener la conducta expectante? Sí, siempre y cuando la paciente no presente o nuestra paciente o nuestro bebé no presente estos problemas. Si la paciente no controla la presión arterial a pesar del uso de antihipertensivos o a pesar del uso de sulfato de magnesio, nuestra paciente no controla la presión arterial, pues vamos a tener que suspender la conducta expectante y terminar el embarazo. Si mi paciente inició con una cefalea que persiste y que es refractaria al tratamiento, pues vamos a culminar también el embarazo. Si presenta dolor a nivel de epigastrio o el cuadrante superior derecho que no ha cedido de repente a analgésicos, también vamos a culminar el embarazo. Si comienza a haber alteración del déficit motor, del sensorio, accidente cerebrocardiovascular, desarrolla GEL, ¿no? Una disfunción renal con una creatinina mayor a 1,5 o 2 veces su valor inicial, edema pulmonar, eclampsia, DPP, nosotros vamos a suspender la conducta expectante y vamos a terminar el embarazo. Si presenta todos estos problemas, no podemos esperar, en pocas palabras. Eso es con respecto a mamá. Con respecto a bebé, si nuestras pruebas fetales son anormales, es decir, nuestro perfil biofísico fetal o nuestro monitoreo fetal salió mal, pues el bebito afuera. Igualito, si es que sucede muerte fetal, que puede pasar que durante ese proceso hagan DPP o el bebé se ovite, como así decimos, fallezca dentro de la barriguita, pues vamos a tener que sacarlo igualmente. Si es que el feto no tiene expectativa de supervivencia de vida porque presenta alguna anomalía, alguna prematuridad, alguna es extrema, algún otro problema, pues también igual, ¿no? Y acá dice flujo persistente inverso extremo diastólico en el umbilical, perdón, esto es Doppler fetal. Alterado, también bebito fuera. Entonces, todos estos son conductas en las cuales nosotros ya no vamos a hacer que la conducta sea expectante, es decir, esperar. Vamos a tener que culminar sí o sí la gestación, ¿ya? Mediante la mejor vía. La mejor vía probablemente sea que si se complica con esto, cesárea debido a que es la vía más rápida, obviamente. Ahora, doctora, ¿qué vamos a hacer nosotros con respecto al cuando nos venga una paciente con presión arterial mayor o igual a 160/110? Eso se le llama crisis hipertensiva, a comenzar a atender una paciente con crisis hipertensiva. No solamente vamos a administrar sulfato de magnesio, que como le mencioné, eso es una medida preventiva de eclampsia, HELP y otras complicaciones. Vamos a usar farmacoterapia.
Dentro de ello, vamos a usar los principales y ojo aquí con lo que voy a mencionar, que es pregunta de examen, de ENAN, hasta de residencia, inclusive lo han hecho. ¿Cuál es el fármaco de primera línea que yo debo de usar en un tratamiento con crisis hipertensiva en una preeclampsia? La betalol. El abetalol endovenoso lo debo de usar como primera línea de tratamiento en crisis hipertensiva en una preeclampsia. ¿No? Acá dice, ¿ve? Indicación crisis hipertensiva, es decir, una emergencia, darle la betalol. 20 miligramos en bolo, seguido de 40 y 80. La acción de la betalol es inmediata, al minuto. Es por eso que es importante usarlo. Antes, por ejemplo, en los hospitales del MINSA, como el Hospital 2 de Mayo, no teníamos la betalol para poder hacer el manejo de preeclampsia. Actualmente ya nos han brindado, ya podemos usar la betalol. Antes, ¿qué usábamos? El siguiente que se encuentra acá, nifedipino por vía oral. ¿Cuál es la dosis? 10 miligramos hasta 20. Darle en una crisis hipertensiva si no tenemos vía endovenosa. Si tenemos una vía endovenosa actualmente, pa, la betalol le damos y baja. Si no tenemos vía endovenosa y si queremos bajar la presión rápido, darle vía oral. Ojo, es darle vía oral, no es darle sublingual. Por favor, ustedes que están acá en pleno desarrollo de su carrera y que en un momento van a ser internos y que en algún momento van a ser médicos, no se les ocurra dar nifedipino sublingual, ¿ya? ¿Por qué? Porque la caída de la presión va a ser muy brusca y muy rápida. Y estamos hablando de una gestante. Por lo tanto, hay que, ¿qué cosa? Darle vía oral. Obviamente podemos hidratarla, darle líquidos vía oral o también endovenoso, pero no se les ocurra dar sublingual. Es vía oral, vía oral. Con respecto a otra, lo que es farmacoterapia en el uso de estados hipertensivos del embarazo o crisis hipertensiva, bueno, ya no crisis hipertensiva, ya para hacer mantenimiento de que la presión se mantenga baja, vamos a usar metildopa, ¿ya? La metildopa que usamos de 250 a 500 miligramos cada 8 horas es de mantenimiento crónico. Esto va a ser siempre y cuando nosotros querramos hacer que nuestra paciente, nuestra presión arterial sea controlada. El metildopa no se usa como crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque su tiempo de acción es muy prolongada, es de 30 minutos a más. Mientras que nosotros cuando queremos una crisis hipertensiva, ¿qué es lo que queremos que hacer? A bajar la presión rápido, ¿no? Para eso usamos estos dos, la betalol y nifedipino. Mientras que el metildopa lo usamos como mantenimiento. Y esto por favor también apréndanselo, porque también cuando los doctores le preguntan, ¿qué tipo de medicamento usa en crisis hipertensiva? Y ustedes dicen metildopa, pues no, ya les expliqué, metildopa es para mantenimiento crónico y su tiempo de acción es muy larga, 30 minutos. Nosotros queremos algo rápido, para eso tenemos el abetalol, que es al minuto, y el nifedipino, que también es a los 2 minutos o 3 minutos. La diferencia es que el abetalol lo podemos dar cuando hay una vía endovenosa, en bolo, y el nifedipino vía oral si no tenemos un acceso de vía endovenosa. El sulfato de magnesio, ya que ya vamos a hablar de eso como clave azul, es para prevención de eclampsia, gel y otras complicaciones maternas, ¿ya? Acá dice antídoto de sulfato en caso de intoxicación, gluconato de calcio, y eso también lo vamos a hablar acá más adelante en unas diapositivas. Entonces no se olviden, por favor, chicos, este es un resumen de la farmacoterapia y también de lo que le hablé de la manera como administrarlo. Y doctor, ¿en qué caso se usa? Ya les expliqué, cuando la presión arterial es mayor de 160 sobre 110. Aquí tenemos también un pequeño cuadro de resumen, como les mencioné. La hidralacina ya no se usa mucho. Acá está colocada la hidralacina, pero ya no. Más usamos lo que le mencioné, la betalol y nifedipino, y su tiempo de acción, ¿no? La betalol, miren, al minuto, 2 minutos, y el nifedipino a los 5 minutos, 10 minutos. Entonces, hay que tener muy en cuenta también que otra cosa, que hay que evitar la betalol. ¿En quiénes tenemos que evitar? En pacientes con asma, enfermedad miocárdica preexistente, em, función cardíaca descompensada, bloqueos cardíacos, bradicardia. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando pacientes presenten estos antecedentes. Siempre preguntar antecedentes en la paciente. Y en nifedipino hay que ver sus efectos secundarios. La gran mayoría son efectos secundarios en el nifedipino, es un poquito de taquicardia y también dolor de cabeza. ¿Ya?
Ahora, con respecto a lo que son complicaciones maternos y fetales que nos va a traducir la preeclampsia, ya les mencioné en otro cuadrito, pero acá los vuelvo a mencionar, problemas a nivel cerebral, eclampsia, problemas a nivel de lo que es sistema cardiovascular, hematológico como CID, alteración de plaquetas, disfunción de lo que es daño en retina visual por lo que es la presencia de presión elevada, daño a nivel hepático, en placenta puede haber desprendimiento prematuro de placenta o RCIO en el bebé, edema agudo de pulmón en la mamá y insuficiencia renal, ¿no? Todas estas complicaciones es lo que nos va a llevar finalmente a la preeclampsia. Ahora, hablemos de otra condición dentro de las complicaciones de la preeclampsia. Una de las complicaciones de la preeclampsia va a ser la presencia de eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? Es la presencia de convulsiones generalizadas en pacientes con preeclampsia siempre y cuando las convulsiones tónico-clónicas no sean atribuibles a otras causas. Es decir, si me llega una paciente gestante y está convulsionando, pero dentro de sus antecedentes la paciente es una paciente epiléptica, obviamente esa convulsión yo no voy a decir que es una eclampsia, sino probablemente se trate de sus crisis epilépticas, ¿no? Por sus estados convulsivos, porque tiene no sé, un tumor cerebral o ya la paciente ya es epiléptica de por sí, por alguna otra causa. Pero si la paciente me llega, una paciente gestante me llega, convulsiona y encima tiene una presión elevada, yo ya digo que eso es eclampsia, ¿ok? Eclampsia. Al igual que la preeclampsia, su patogenia sigue sin conocerse, ya está, ya hemos dicho ya cuál es la principal. En países en desarrollo se presenta en el 5 a 8% de mujeres con preeclampsia, ¿ya? Son las presencias de convulsiones tónico-clónicas durante la gestación en una paciente con presión elevada. El manejo de la eclampsia siempre va a ser ¿qué cosa? La prevención. ¿En dónde tengo que prevenir para que mi paciente no me llegue a convulsionar? Cuando yo hago un diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad, ¿no? Cuando yo hago mi diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad y yo instauro mi sulfato de magnesio, yo estoy ya manejando mi eclampsia, hago mi medida preventiva de la eclampsia. El esquema que ahorita se les va a presentar es el esquema de lo que es su PAN modificado, es la clave azul, que ya los voy a mencionar más adelante, mucho más detallado. Pero no se olviden que el manejo de la eclampsia va a ser su prevención en preeclampsias con signos de severidad. Pero ¿qué pasa si la paciente ya ve doctora, pero ya yo no le pude hacer el manejo preventivo de mi paciente? Ya me llegó convulsionando, porque también nos han llegado casos a la emergencia de pacientes que de frente han llegado, han dicho me duele la cabeza, se han sentado y han comenzado a convulsionar. ¿Qué voy a hacer, doctora, en ese momento? Administrar sulfato de magnesio. Nada que diazepam, nada de que algún otro medicamento. No, administramos sulfato de magnesio. Inmediatamente, ¿qué más hacemos? Culminamos el embarazo. Ya hemos dicho ya que en qué caso se debe culminar el embarazo, por ejemplo, de la complicación de la preeclampsia con criterio de severidad, ¿no? Que es eclampsia. Debemos culminar inmediatamente el embarazo. Aquí sí no nos va a importar la edad gestacional. Ojo, no importa la edad gestacional. ¿Qué quiere decir? Que si me llega una gestante convulsionando y tiene 26 semanas, no va a importar la edad gestacional. Se tiene que terminar el embarazo. En manejo de eclampsia, sulfato de magnesio y culminamos el embarazo. Eso es lo que se hace en el manejo de la eclampsia. Pasemos al síndrome de HELP. El síndrome de HELP. Su incidencia en la preeclampsia severa es del 4 al 12%. Va a afectar al 0,1 al 0,6 de todos los embarazos. Puede suceder en un puerperio inmediato, es decir, dentro de las primeras 48 horas en un 30%, y algunas de las pacientes, un 20% puede presentar compresión arterial normal, que es muy raro, obviamente. Lo más frecuente va a ser que nuestra paciente venga con presión arterial elevada y presente este cuadro. ¿Qué cuadro, doctora? Síndrome de HELP, como sus siglas en inglés, H de hemólisis, ¿ya? Es hemólisis microangiopática, va a ser presencia de esquistocitos en frotis de láminas periférica o la hemoglobina baja. Por eso va a haber hemólisis. ¿Qué más va a haber? Elevación de las enzimas hepáticas, liver, que es hígado. Elevación de enzimas hepáticas como es mayor a 2 veces el límite superior de la AST o mayor a 70 y una bilirrubina total
mayor o igual a 1,2. ¿Ya? Elevación de enzimas hepáticas y plaquetas bajas, low plaquet, menor a 100.000. Esto es síndrome de HELP. Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Presenta los tres y es la paciente la clasificamos como síndrome de HELP. El síndrome de HELP, el 70% de los casos va a venir usualmente con un signo y síntoma principal. Se va a asociar, mejor dicho, a un síntoma principal. El 70% de los casos de HELP viene con dolor a nivel de epigastrio e hipocondrio derecho. ¿Qué me traduce eso, doctor? El dolor abdominal en una paciente que a nivel epigastrio, mejor dicho, la famosa epigastralgia y dolor en hipocondrio derecho, va a ser sugestivo de este HELP, sobre todo va a ser sugestivo de qué? De rotura hepática, ¿ya? De rotura hepática. Es como diciendo que ya tenemos o tenemos una inminencia de rotura hepática o ya tenemos una rotura hepática. Entonces, también los síntomas del síndrome de HELP en algunas ocasiones se van a acompañar de náuseas, de cefaleas, ¿no? De proteinuria, de ictericia. Acá vemos el porcentaje de ellos, la gran mayoría, primero la presión de la elevación de la presión arterial, ¿no? Hipertensión arterial en un 84% y un dolor epigastrio en un 70%, como estamos observando acá. Entonces, por ejemplo, como mencioné, si viene la paciente con un epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho, está gestando, tiene la presión elevada y encima tiene alteración de la que habíamos mencionado, plaquetas, transaminasas, hemoglobina baja, ese es un síndrome de HELP que probablemente se deba a una rotura hepática. La rotura hepática sucede en un 1% en el síndrome de HELP, por si acaso. Aquí, por ejemplo, tenemos un video de lo que es empaquetamiento hepático cuando sucede una ruptura hepática. Como sabemos, el hígado es un órgano pues muy friable. Lo que va a suceder, ¿por qué duele, doctora? Porque hay edema en la cápsula de guiso. Va, aparte del edema, va a haber cuando ya está roto el hígado, va a comenzar a extravasar la sangre y todo eso va a producir dolor, dolor en la paciente. Aquí, por ejemplo, estamos observando un video. De la hemorragia durante la fase 1 de control de daño es el empaquetamiento. El empaquetamiento tiene su ciencia. Es decir, no es colocar compresas a libre albedrío dentro de la cavidad abdominal. La colocación de las compresas pues lleva un orden específico y en el contexto del hígado es importante tener en cuenta que esa colocación de compresas debe. Aquí, por ejemplo, estamos visualizando una cirugía que se ha hecho a una paciente por, por síndrome de HELP, ¿ya? A una gestante que se le realizó, se aperturó el vía, como estamos viendo, la incisión medial, que es una de las mejores vías para hacer, para visualizar hígado, ya no la famosa incisión transversa suprapúbica, porque así no logramos ver el órgano. La incisión es medial, se logra visualizar, ¿para qué? Para sobre todo visualizar el hígado, la cesárea siempre es casi siempre corporal. Y una vez que visualizamos la rotura hepática, pues hacemos empaquetamiento. Es decir, colocamos las gasitas alrededor del hígado, como estamos viendo acá, lo empaquetamos, no según técnica, porque si no lo empaquetamos bien, va a seguir sangrando el hígado y aquí nos ponemos a rezar, porque no podemos hacer nada más. Muchas veces de las pacientes que vienen con ruptura hepática terminan en muerte materna, la gran mayoría de ellas, porque es una complicación muy, muy, muy fatal del síndrome de HELP, de la preeclampsia severa o llámese de manera general del estado hipertensivo del embarazo. La ruptura hepática es muy, 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 muy mortal. Entonces, lo que ahí hemos observado, como les mencioné, es un empaquetamiento de una ruptura hepática, que es una de las complicaciones del síndrome de HELP. Antes para. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el manejo de síndrome de HELP y de la eclampsia? Acá como estamos observando, la eclampsia, que son las convulsiones tónico-clónicas generales, hacemos obviamente una estabilización materna inmediata, colocamos una vía, inmediatamente colocamos sulfato de magnesio como anticonvulsivante de elección, ya les dije, no diazepam, sulfato de magnesio y culminamos el embarazo. Inmediatamente lo culminamos. Obviamente vamos a estabilizar a la paciente, pero lo culminamos inmediatamente.
Síndrome de HELP, ¿qué hago entre el síndrome de HELP? Que voy a observar hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y plaquetopenia. Va a haber riesgo de hematoma subcapsular hepático, como mencionamos, y el parto está indicando independientemente de la edad gestacional. Es decir, también culminamos el embarazo independientemente de la edad gestacional. Eclampsia y síndrome de HELP, terminamos el embarazo en pocas palabras. Activamos clave azul y culminamos el embarazo. Cosa muy distinta, como hemos visto, que es el manejo de la preeclampsia sin criterio de severidad y de la preeclampsia con criterio de severidad, ¿no? Hemos visto todo eso. Entonces, aquí terminamos el embarazo independientemente de la edad gestacional. Por favor, no quiero verlos responder cuando presente un caso clínico en su examen y ustedes hagan el diagnóstico de síndrome de Hell y pongan maduración pulmonar y en 48 horas después de la maduración culminar el embarazo por cesárea. Para eso ya su paciente se va a ver complicado, haber tenido una rotura hepática, haber fallecido. Entonces, no. Se diagnostica el síndrome de HELP e inmediatamente se culmina el embarazo. Igual con la eclampsia. Paciente viene con convulsión, se aplica sulfato de magnesio y se culmina el embarazo. Ese es el tratamiento en HELP y eclampsia. Ya terminar el embarazo inmediatamente, obviamente previa estabilización materna, pero independientemente de la edad gestacional. La famosísima clave azul, que es la que ustedes van a ver cuando sean internos, que es la que van a hacer cuando ustedes sean serumistas y presentan un cuadro eh, de paciente con preeclampsia con criterio de severidad o eclampsia. eh, la famosísima clave azul es administración de sulfato de magnesio. Se administra 5 ampollas de 10 miligramos al 20%, ¿ya? De sulfato de magnesio con cloruro de sodio a 9 por mil. Lo que vamos a hacer es pasar 400 cc en un tiempo de 20 minutos, posteriormente a 30 gotas por minuto, que equivale a 100 cc por hora, hasta llegar al establecimiento de salud del tercer nivel. Esto es por qué se dice el tercer nivel, porque esta clave azul se debe manejar en un hospital, pero nosotros hacemos lo inicial, como se dice. Si estamos en un centro de salud, hacemos lo inicial para que la continuación sea en el hospital. En los establecimientos de salud que contemos con Volutrol, porque esto es cuando no contamos con Volutrol. Si contamos con Volutrol va a ser un poco más distinto, ¿no? Vamos a administrar 5 ampollas al 10% perdón, 10 mililitros al 20% de fosfato de magnesio, 50 mililitros de cloruro de sodio, 9 por mil, pasamos 40 cc en 20 minutos y posteriormente a 10 microgotas por minuto, equivalente a 10 cc por hora. Todos los manejos son distintos cuando es con Volutrol o cuando es con frasco directamente. Y acá, como ven, paralelamente instauraremos en el miembro superior contralateral otra vía adicional para una buena hidratación con cloruro de sodio, 500 mililitros en 20 minutos y continuamos con una vía permeable. ¿Qué más hacemos? Colocamos sonda Foley para control de diuresis. ¿Por qué? El sulfato de magnesio, si no lo administramos como debe ser, nos puede traer consecuencias como intoxicación por sulfato de magnesio. Entonces, doctora, yo debo vigilar mis signos de intoxicación, obviamente. Una vez que ya la paciente está con administración de clave azul, tengo que monitorizar mis reflejos. Los reflejos deben estar presentes. ¿Qué otra cosa? Para eso colocamos sonda Foley para monitorizar diuresis, el cual debe ser mayor a 30 cc por hora. Si no es esto, si comienza a tener menos de esto, hay que suspender el sulfato. La frecuencia respiratoria debe ser mayor a 14, frecuencia cardíaca mayor a 60, ¿no? Hay que medir saturación de oxígeno y las funciones de controles vitales deben ser hechas en hoja aparte y la infusión de la clave azul es durante 24 horas. No es solamente un ratito, no es solamente 2 horas, no es solamente 4 horas, es 24 horas, ¿ya? La infusión. Doctora, pero si yo debo de esperar la infusión de 24 horas para terminar el embarazo, no. Si es que, por ejemplo, se tratase de una eclampsia, le voy administrando mi dosis de ataque antes de mi mantenimiento y la voy operando, ¿no? Voy sacando el bebé, haciendo todo, mientras le voy administrando su sulfato de magnesio hasta por 24 horas. Eso debe ser el manejo en clave azul, ¿ya? Y si no, voy a sacar a mi bebé todavía porque está estable, porque como les dije, la clave azul se maneja en también preeclampsia con criterio de severidad, en donde hacemos conducta expectante.
pues le hacemos su control, como se dice, su infusión hasta 24 horas. Los grados de toxicidad, como estamos viendo, cuando supera los 9 a 12 miligramos por decilitro de sulfato va a haber pérdida de reflejo. Si supera los de 10 a 12 va a haber somnolencia. Mayor a 14 va a haber paro respiratorio, va a haber aquí sí parece muscular y más de 30 paro cardíaco. Por eso es que es importante, ¿qué cosa? Visualizar lo que son los reflejos, la diuresis y la respiración, ¿ya? Si estamos ante un cuadro de intoxicación por sulfato de magnesio, vamos a usar el antídoto, que es el gluconato de calcio. ¿Cómo lo usamos? 1 gramo endovenoso en 5 minutos, ¿ya? Y si es que supongamos que haya un cuadro de estado refractario de un estatus epiléptico, es decir, doctora, la paciente está convulsionando, ya le administré sulfato de magnesio y sigue convulsionando, puedo recién administrar diazepam, si es que sigue convulsionando. Lo más probable es que no, porque se estabiliza con sulfato de magnesio y se culmina el embarazo. No se tiene, como les dije, que esperar. No hay que esperar, ¿ya? Entonces, una eclampsia no debemos esperar. Finalmente, el posparto. Ya la paciente, digamos, ya está diagnosticada con esta patología, sucede el parto. ¿Qué es lo que debo de hacer? Tenemos que monitorizar su presión arterial por al menos 72 horas hospitalarias, es decir, 3 días, al menos 3 días. El control tiene que ser a los 7 días post alta y el ajuste de la medicación va a depender bastante de ante qué cuadro hayamos estado, ¿ya? Porque hay pacientes que simplemente terminando el embarazo, ahí la presión se controla, como hay pacientes que no. Cuando la presión no se controla después del parto, tenemos que hacer una medicación, ¿no? Y ahí eso nos vamos a apoyar de cardiología para saber si la medicación va a ser con nifedipino, va a ser con metildopa o va a ser con cualquier otro antihipertensivo, ya que no tenemos bebé. Ya que no tenemos bebé, podemos usar algún otro tipo de antihipertensivo, ¿no? No vamos a apoyar de cardiología. No olvidar que la preeclampsia es un factor de riesgo ¿para qué? Para que la paciente desarrolle hipertensión crónica, que desarrolle enfermedad coronaria, que desarrolle accidentes cerebrovasculares o falla renal, ¿no? Por lo tanto, la paciente tiene que, ¿qué cosa? Tener seguimiento por cardiología. Toda paciente con diagnóstico de preeclampsia o de eclampsia o de síndrome de HELP o cualquier complicación que haya tenido debe de tener un control por cardiología, finalmente. ¿Para qué? Para ver si la paciente no presenta ninguna de estas complicaciones. ¿Ya? Entonces, en resumen, aquí les he hecho un pequeño resumen para que puedan tenerlo en cuenta y puedan hacer sus diagnósticos cuando se les presente un caso clínico. La hipertensión gestacional, presencia de presión arterial mayor o igual a 140/90 en una gestante pasada las 20 semanas sin presencia de proteinuria ni daño de órgano blanco y que se resuelve hasta antes del puerperio. La hipertensión crónica es la presencia de presión arterial mayor o igual a 140/90 en una gestante antes de las 20 semanas. La hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada es aquella paciente con antecedente de hipertensión crónica que posterior a las 20 semanas desarrolla preeclampsia. La preeclampsia, como definición, presión igual mayor a 140/90, gestante a partir de 20 semanas hasta las 6 semanas de puerperio, se acompaña de proteinuria o alguna difusión de órganos blancos. Sin criterio de severidad, si solamente proteinuria, sin daño de órgano blanco por encima de 140/90. Con criterios mayor o igual a 160/110 y o daño de órgano blanco. Eclampsia, presencia de convulsiones. HELP, hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetas bajas. ¿Ya? Ese es el resumen de clasificación de los estados hipertensivos del embarazo, lo que hemos hablado del día de hoy. Datos importantes, no se olviden, toda paciente con preeclampsia sin criterio de severidad será a conducta expectante, ya salvo tenga mayor de 37 semanas en donde se culminará el embarazo por la mejor vía. No se debe administrar antihipertensivos durante la preeclampsia sin criterio de severidad. No quiero ver por ahí marcando, por si acaso, preeclampsia sin criterio de severidad, tratamiento metildopa y le marcan ahí metildopa. No, no se da tratamientos en preeclampsia sin criterio de severidad.
La preeclampsia con criterio de severidad, una conducta expectante entre las 24 y 34 semanas, maduración pulmonar, antihipertensivos, siempre y cuando no existan contraindicaciones, ¿ya? Como persistencia de presión arterial elevada, daño de órgano blanco, pérdida de bienestar fetal, ahí debemos ya de culminar el embarazo. ¿Qué más? Acá, si es que hay presencia de daño de órgano blanco, pérdida de bienestar fetal, por encima de 34 semanas, se va a culminar el embarazo en toda paciente con preeclampsia con criterio de severidad. El sulfato de magnesio siempre se va a iniciar en pacientes con preeclampsia con criterio de severidad, sobre todo en signos premonitorios como cefalea, tinnitus y escotomas. ¿Esto es para qué? Para prevenir eclampsia. De estar frente a una eclampsia, iniciar inmediatamente sulfato de magnesio y culminar el embarazo. Síndrome de Gel, el tratamiento va a ser culminar el embarazo por la mejor vía, de preferencia la cesárea corporal, como les dije, la incisión, ¿para qué? Para ver hígado, como habíamos mencionado. ¿Por qué, doctora? Porque se acompaña casi siempre el síndrome de Gel de riesgo de ruptura hepática. ¿Ya? Y listo. Eso ha sido la clase del día de hoy. En realidad es una clase muy amplia, aunque nos hemos centrado básicamente en lo que es patología como preeclampsia, pero es una clase muy importante. ¿Por qué, chicos? Porque la van a ver muy, 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 muy frecuente en todos los hospitales donde ustedes se desarrollan. Al ser una enfermedad muy común, la van a ver siempre. Por lo tanto, cuando vean una gestante con presión elevada, sepan hacer un buen diagnóstico, sobre todo para prevenir todo lo que acabamos de conversar. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la clase del día de hoy? Doctora, una consulta, buenas noches. No entendí bien, o sea, cuando es preeclampsia con criterio de severidad, se le Ujú. inicia el sulfato de magnesio y además también el antihipertensivo. Así es. Ah, Si tu presión arterial es por encima de 160 sobre 110, tú debes usar un antihipertensivo. Obviamente lo que vamos a hacer, va a hacer, va a ser, vamos a ir instaurando nuestro sulfato de magnesio y vamos a usar un antihipertensivo. Casi siempre se logra utilizar cuando la paciente viene con crisis hipertensiva, llámese por encima de 160 sobre 110, pero sí se debe de usar un antihipertensivo y al mismo tiempo un tratamiento con sulfato de magnesio. Ahora, el sulfato de magnesio también funciona como antihipertensivo, también. Por eso es que debemos monitorizar nuestra presión arterial. Lo primero que vamos a hacer, en pocas palabras, es primero bajar nuestra presión con un antihipertensivo, ¿no? Y eso para eso usamos el abetalol o el nifedipino. Muchos de los hospitales que observan, por ejemplo, colocar cuando llega una gestante con, supongamos, 170 sobre 120 y cefalea, ¿qué es lo que hacemos nosotros usualmente? Si es que han estado en sus prácticas clínicas de repente, ¿han observado casos así? Usualmente lo que hacemos es que la gestante en la emergencia no llega con una vía, llega sin vía. Por lo tanto, ¿qué hago? Mientras voy colocando una vía, le doy nifedipino vía oral, una tabletita, y voy controlando la presión. Si viene con cefalea, obviamente ya estoy haciendo un diagnóstico de una preeclampsia con criterio de severidad y voy a instaurar sulfato de magnesio, sobre todo para evitar eclampsia. A ver, por aquí me han escrito. Ya. No sé si responde a tu pregunta. sí, doctora, gracias. Ujú. Ya, obviamente tenemos, chicos, que monitorizar la presión arterial. Ojo, si es que la presión arterial ya ha bajado, la infusión de sulfato de magnesio todavía debe mantenerse. Sí, usualmente se mantiene hasta por 24 horas, salvo haga algún signo de intoxicación por sulfato de magnesio. Hay que monitorizar la presión. ¿Por qué? Porque supuestamente la presión ya debe de bajar. Y el manejo de culminar el embarazo, como dije, va a depender mucho de la estabilización materna, fetal o de las condiciones que yo tenga. A ver, acá dice, doctora, buenas noches. Disculpe, el caso de código azul solo dura 24, posteriormente se debe terminar la gestación. Eso depende de
como mencioné, porque si estamos suponiendo que vas a usar código azul, estás suponiendo que has hecho un diagnóstico de una preeclampsia con criterio de severidad. Y ya hemos dicho que la culminación de gestación, cuando hay una preeclampsia con criterio de severidad, va a depender de la edad gestacional, de la estabilización de mi paciente o de mi bebé, para ver cuál de ellos. Si es, por ejemplo, si se debe terminar la gestación, se debe terminar la gestación siempre y cuando supere las 34 semanas o siempre y cuando haya alguna alteración a nivel materno que no me permita hacer mi conducta expectante o alguna alteración fetal que no me permita hacer mi conducta expectante. No sé si respondí a esa pregunta. ¿Hay alguna otra? ¿Alguna duda durante la exposición, las clases? Yo usualmente no les hago su repaso de lo que es estados hipertensivos del embarazo, creo que lo hace otro médico, pero sí hay algunas preguntas o casos clínicos que a veces se presenta. ¿Quieren ver algunos casos clínicos o ya dejamos la clase por acá? Ya, a ver un momentito. Vamos acá. Un momentito. No sé si por aquí. A ver. ¿Logran ver mi pantalla? ¿Sí? Ya, a ver, vamos a ver. ¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ujú. A ver, gestante de 27 semanas de gestación, presión arterial de 140/90, proteinuria negativa, refiere cefalea, tinnitus y epigastralgia. Diga usted el diagnóstico. ¿Cuál creen que es el diagnóstico? Sería hipertensión gestacional. Hipertensión gestacional. A ver otro. Preeclampsia con criterios de severidad. ¿Quiénes más dan por la D? Yo también digo lo mismo, doctora, por los síntomas premonitorios. Claro, ¿no? ¿Qué hablamos también cuando dijimos con preeclampsia con criterio de severidad, que era IO, ¿no? IO, que presente alguna alteración de disfunción materna. Cefaleas, tinnitus y epigastral, que nos está diciendo que la paciente probablemente está teniendo riesgo de eclampsia o riesgo de ruptura hepática, a pesar de tener una presión de 140/90. Ojo chicos, ya no se olviden, no solamente en una preeclampsia con criterio de severidad podemos tomarnos en cuenta de la presión de 160/110, sino también de alteraciones, ¿no? De alteraciones como hemos mencionado. B, cefalea, tinnitus, epigastralgia. En una hipertensión gestacional no va a haber ninguna sintomatología, más que la presión arterial elevada y la proteinuria. Es decir, si aquí mi caso hubiese sido gestante de 27 semanas con presión de 140/90 y proteinuria negativa, diga el diagnóstico, hipertensión gestacional. ¿Qué nos cambia aquí el parámetro? Que tiene cefalea, tinnitus y epigastralgia. Ya a eso nosotros le llamamos el rango de severidad, porque está haciendo disfunción materna, ¿ya?
Gestante de 36 semanas que presenta presión arterial de 130/110, proteínas en 300 miligramos mililitros, niega síntomas de importancia. Diga el tratamiento a seguir. A. Hospitalización, control de presión arterial y conducta expectante. B. Hospitalización, maduración pulmonar y conducta expectante. C. Colocar una vía y culminar el embarazo inmediatamente. D. Hospitalizar, administrar metildopa y hacer una conducta expectante. E. Colocar una vía, hacer maduración pulmonar y programar para una cesárea electiva. Para comenzar, tienen que hacer el diagnóstico. Una vez que ya han hecho el diagnóstico, recién van a poder responder su pregunta. ¿Cuál creen que es la respuesta ahí? La D. ¿De dado? Doctora, sería la B. ¿La B de burro? Sí, de burro. Ujú. ¿Vas a hacerle maduración pulmonar a una gestante de 36 semanas? La C, doctora, la C. Después la D de dado. ¿Vas a administrar metildopa a una gestante de 36 semanas? ¿Qué dije sobre metildopa? El metildopa es un antihipertensivo de mantenimiento, ni siquiera es de uno de acción rápida. Para comenzar voy a hacer mi diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Preeclampsia sin criterios de severidad. Sin criterios. ¿Por qué sin criterios? Sí tiene criterios, doctora, la diastólica está 110. Así es, chicos. Ya les dije, no solamente van de la mano los dos juntitos, pueden ir separados. La sistólica está normal, 130, pero la diastólica está en 110. Por lo tanto, ya con 110 y proteína positiva, a pesar que no me tenga síntomas, es preeclampsia con criterio de severidad. Toda paciente con preeclampsia con criterio de severidad que supera las 34 semanas, ¿qué debo hacer? Terminar el embarazo. Ya maduró sus pulmones. Tiene 36, chicos. Entonces, ¿voy a hospitalizar, hacerle control y control expectante? No, ya tiene más de 34. Ya maduró pulmones. Hospitalización, maduración pulmonar, no, ya maduró pulmones, 36 semanas. Hospitalizar, administrar metildopa, desde que menciona metildopa ya está muy mal, porque metildopa es un medicamento antihipertensivo de mantenimiento y eso no se usa. Colocar maduración pulmonar y progresión selectiva mal porque maduración pulmonar ya no se realiza. Chicos, la maduración pulmonar se realiza, por favor, por favor, por favor, por favor, entre las 24 y 34 semanas de gestación. Ahí se realiza la maduración pulmonar con corticoides, ¿ya? Entonces, por encima de las 34 ya no debe recibir maduración pulmonar con corticoides, así que 36 semanas no debe recibir maduración pulmonar. Por lo tanto, la respuesta es la C, colocar una vía y culminar el embarazo inmediatamente. Eso es lo que voy a hacer. Obviamente, si quieren una respuesta más completa, sería colocar vía, sulfato de magnesio, tal, 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 y culminar el embarazo. Pero como acá no tenemos esa respuesta más que colocar vía y culminar el embarazo, esa es la respuesta, colocar vía y culminar el embarazo. Siguiente pregunta. Este paciente, mujer de 17 años, gesta 1 para 0, o sea, su primera gestación, tiene 32 semanas por ecografía precoz, es derivada de su centro de salud por una presión arterial de 140/100. Su tira reactiva de examen de orina, 2 cruces en la proteína. No presenta cefalea, no presenta escotomas, no presenta tinnitus. En relación al manejo, señale la respuesta correcta. A. Se debe de iniciar antihipertensivos de inmediato. Nifedipino es el fármaco de elección. Colocar vía endovenosa. Se pedirá exámenes de perfil de preeclampsia. Culminar la gestación de inmediato. Iniciar sulfato de magnesio en dosis de ataque. 4 gramos endovenoso en 20 minutos. El Doppler del uterino umbilical nos indicará bienestar fetal. Aquí lo mismo. Para hacer un manejo, debo de hacer un diagnóstico. ¿Cuál creen que es la respuesta aquí?
¿Están presentes? Sería preeclampsia sin criterios de severidad. ¿Y cuál sería la respuesta? La B, doctora. La B. Así es. Aquí el diagnóstico es preeclampsia sin criterios de severidad. No se olviden que la preeclampsia sin criterios de severidad viene con presión arterial mayor o igual a 140/90, pero menor a 160/10, con ausencia de alguno de síntomas como cefalea, escotomatinitis y presencia de proteinuria positiva. ¿Ya? Entonces, este diagnóstico es preeclampsia sin criterio de severidad. Como tiene 32 semanas, ¿qué dijimos con respecto a la preeclampsia sin criterio de severidad? Que la conducta debe ser expectante antes de las 37 semanas. ¿Qué más dijimos? Que no debemos administrar antihipertensivos. Entonces, ¿se deben iniciar antihipertensivos? No. ¿Debemos combinar la gestación de inmediato? No. ¿Debemos administrar sulfato de magnesio? No, porque no se trata de una preeclampsia con criterio de severidad. El Doppler arterioveical circular vegetal, eso no tiene ningún dato relevante aquí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Colocar una vía y pedir exámenes de perfil de preeclampsia. ¿Por qué debo pedir exámenes, doctora? Porque si en esos exámenes me sale plaquetopenia, me sale creatinina mayor a 1,1, me sale alguna disfunción, digamos, de perfil, pues ya se convierte en criterio de severidad o se convierte en una otra patología, ¿no? Entonces, o HELP de repente, porque a veces puede pasar. Entonces, yo debo de hacer una conducta expectante. Pido, coloco su vía y pido sus exámenes de perfil de preeclampsia y luego la revalúo. Eso debe ser la respuesta aquí. ¿Ya? A ver otra. Y aquí van dos todavía, dos. Porque eso suelo hacer yo, disculpen. Yo soy la que va a hacerle sus preguntas de estados hipertensivos del embarazo en el examen. Y muchas veces colocan hasta 4 preguntas de mi clase. Entonces yo suelo hacer preguntas así, las que están visualizándose o ya las he hecho yo en los otros exámenes. Entonces hay que estar atentos también a estas preguntitas si ustedes quieren. Gestante derivada de su centro de salud, 37 semanas de gestación, presión de 140/70, proteinuria entera reactiva, 2 cruces, niega síntomas de importancia. En su control prenatal, en su carnet, se visualiza que paciente presentó una presión de 130/90 a las 18 semanas. Diga usted el diagnóstico. Y una vez hecho el diagnóstico, diga usted el manejo. ¿Cuál sería ahí? La E, doctora. A ver, la primera respuesta es la E y la segunda, La A. La segunda, la A. la A. ¿Qué dice el resto? ¿Están o no están? Sería la C, culminar el embarazo por la mejor vía. Y la primera. La E también. Ya, entonces vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? Porque si no hacemos un mal diagnóstico, hacemos un mal manejo, por así decirlo. Acá nos volamos dos respuestas si no hacemos bien. Entonces, la gestante dice 37 semanas. 37 semanas es una gestación a término por si acaso. Presión de 140/70 con proteinuria 2 positivas y no hay signos de importancia. Al parecer parece ser una preeclampsia sin criterios, ¿no? Pero hay un dato importante, que a las 18 semanas la paciente tenía la presión elevada, es decir, la paciente ya tenía un diagnóstico de una hipertensión crónica, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Se le está sobreagregando una preeclampsia. Por lo tanto, la primera respuesta es
hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada. Eso tiene la paciente actualmente. ¿Cómo la voy a manejar? A ver, tiene 37 semanas, tiene proteinuria positiva y no tiene ningún síntoma de importancia. Entonces la paciente es una paciente con preeclampsia aparentemente sin criterios hasta el momento. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues ya superó las 37 semanas, por lo tanto, debo culminar el embarazo por la mejor vía. No voy a hacer una conducta expectante, porque ya hablamos que pasadas las 37 semanas en una que no tiene criterios, debo de hacer debo de culminar el embarazo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Culminar el embarazo por la mejor vía. Tiene 37 semanas, chicos, ya está a término el bebé, ¿ya? No olvidar eso. A ver, siguiente pregunta. Gestante de 26 semanas, con presión de 140/90, proteína 2 cruces en tira reactiva, que presenta una hemoglobina en 10, una bilirrubina en 2 y unas plaquetas en 99.000. ¿Cuál es el manejo? Ya esto es facilita. Me pregunta regalada. ¿Cuál es el manejo? Y se los he repetido durante toda la clase. La C, doctora. Para comenzar, ¿ante qué estamos? ¿Qué diagnóstico es? Preeclampsia con criterios de severidad y síndrome de Gel. Ya. Que en realidad es a secas, síndrome de Hell, porque ya tiene los tres parámetros, hemólisis, alteración hepática y plaquetopenia. Así que el diagnóstico es síndrome de Hell. ¿Y qué se hace en un síndrome de Hell? Se culmina el embarazo inmediatamente. Así tenga 26 semanas, se culmina el embarazo. Nada que conducta expectante, nada que maduración y conducta expectante. Desde ahí nomás conducta expectante lo tachan, ya ahí se vuelan tres respuestas. Y luego dice llamar a UCI y manejo por ellos, y posterior es peor todavía, ¿no? ¿Qué debo hacer? Culminar el embarazo inmediatamente. ¿Por qué? Porque se trata de un síndrome de HELP. Eclampsia y HELP es igual a terminar el embarazo inmediatamente. ¿Ya? Gestante de 36 semanas con feto único con diagnóstico de síndrome de HELP. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué debemos hacer? La 2. Así es. Estabilizamos a la paciente y realizamos una cesárea mediana infraumbilical, sobre todo ¿para qué? Para ver hígado, porque dijimos que el síndrome de HELP se relaciona mucho con ruptura hepática. ¿Ya? Eso es lo que debemos hacer. Ya, a ver una última ronda. Paciente de 18 semanas, cesárea anterior una vez, pesas 96 kilos, acude a emergencia refiriendo náuseas, tiene presión de 160/90. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya también está fácil. Hipertensión arterial La D. crónica, la D. Desde las semanas nomás ya hicieron el diagnóstico, ¿sí o no? Ay, perdón. Desde las semanas nomás ya se hizo el diagnóstico. 18 semanas de edad gestacional con presión elevada es una hipertensión arterial crónica. Nada que preeclampsia sobreagregada, no tiene más de 20 semanas. Nada que preeclampsia, nada que... No, tiene 18 semanas. Por lo tanto, aquí la respuesta es hipertensión arterial crónica. No sé por qué no sale pero es hipertensión arterial crónica, ¿ya? Esa es la respuesta. En la segunda. Paciente segundigesta nulípara de 32 semanas. Viene por contracciones uterinas. Está con 2 de dilatación. Presenta una presión de 150/110 y proteinuria 2 cruces. ¿Cuál es el diagnóstico? También otra facilita. Preeclampsia con criterios de severidad. Así es, perdón, también no sale, no sé por qué no sale, disculpe. Es preeclampsia con criterios de severidad. La diastólica está en 110 y tiene 2 cruces, ¿ya? Entonces es una preeclampsia con criterios de severidad. Siguiente, primigesta de 29 semanas, acude por cefalea.
se le encuentra una presión de 145/100, dolor en hipocondrio derecho. En los exámenes hay hemoglobina en 9, plaquetas en 89.000, TGO en 280, TGP en 180, DHL en 650. ¿Cuál es el diagnóstico y manejo? También te facilitas. Tienes muy facilitas. La B. Síndrome de Gel. Así es un síndrome de HELP, porque ya tiene toda la alteración y lo que tenemos que hacer es combinar en varias de las semanas, ya no me importan ahí, ya hice mi diagnóstico. Entonces, el síndrome de HELP, la B, síndrome de HELP y culminar el embarazo. Primigesta de 36 semanas por FUR, eh, se le encuentra edema en miembros inferiores, tiene una presión de 150/100, una proteinuria en 60. Y en el carné de control prenatal en su primer trimestre presentó 140/90. ¿Qué diagnóstico es? Me facilita también esas preguntas. La C, doctora. Así es, la número C, hipertensión arterial crónica, porque en su primer trimestre tuvo presión alta y se le está sobreagregando una preeclampsia actualmente porque tiene presión elevada más proteinuria positiva. La C, hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada. Puérpera de cesárea, motivo de la cesárea, un feto en transverso. Acude a la emergencia 3 días después de haber sido dada de alta, refiriendo una presión de 145/80 en su casa. Al examen físico se le encuentra 140/90. ¿Ya? No hay reflejos osteotendidos incrementados, hay edema en miembros inferiores, una cruz. Niega otro síntoma durante su hospitalización. Sus presiones estaban entre 130, 80 y 140/90. Recolecta una proteinuria en 24 horas con resultado de 190 miligramos por decilitro. La paciente actualmente se encuentra sintomática. ¿Cuál es el diagnóstico? Aunque ya es puérpera, aún entra dentro de ese rango, ¿ah? Sería la A, doctora. Ay, perdón. La A, preeclampsia sin criterio de severidad. ¿Por qué? ¿Por qué preeclampsia? La proteinuria en 24 horas, ¿cuánto debe ser para que sea preeclampsia? ¿Cuánto dije que debía ser? Mayor a 300. 300. 300. Más de Tiene 300. 190, o sea, está normal. Sería hipertensión gestacional transitoria. Así es una transitoria. Eh, ¿Por qué? Porque solamente tiene la presión elevada, nada más. Recién está en sus 3 días de poscesárea. Así que probablemente la paciente presente esa presión y luego baje. Debido a que, ¿qué? Acá como dice, durante su hospitalización estuvo en 140/90. No tiene ningún otro dato adicional. Así que no es una hipertensión lateral crónica, no es una preeclampsia sin criterios, no es una hipertensión esencial porque la paciente sigue siendo puérpera. Probablemente se trate de una hipertensión gestacional transitoria, ¿ya? Las preguntas de como puérpera van a ser muy difíciles que les vengan, pero igual puede que les venga, por eso es que le pongo así. A veces les pongo preguntas alternas. ¿Ya? Listo. Entonces, espero que con la ronda de preguntas se les haya aclarado un poco más la clase. La verdad que, como les dije, no suelo yo dar el repaso, pero prácticamente toda la clase, como resumen, están las últimas tres diapositivas y como ejemplos ya les acabo de dar pues lo que son los casos clínicos. Como les digo, olvídense, no van a ser igual las preguntas, pero sí van a ser muy similares y todas van a ser en base a casos clínicos con respecto a mi clase. ¿Hay alguna otra duda, pregunta? ¿Algo que deseen hacer de la clase? ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, como les mencioné,